invitamos a nuestro primer expositor, el doctor Roger Cortés, quien es investigador y analista político, además de director del Instituto Alternativo. Doctor, tiene la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Es un placer inmenso volver a visitar estas aulas que hace muy poco, hace apenas unas semanas, volvieron a acogerme para la presentación de un trabajo, una recopilación de exámenes de la situación política durante casi 15 años, contando con el apoyo de Diego, amigo, colega. Es grato compartir con Moira, investigadora ella, y es bueno que lo sepa esta masiva audiencia de estudiantes, una patrocinadora de investigaciones que merece todo reconocimiento por ese motivo. Desde la Friedrich Ebert Stiftung, la fundación de Ebert, ella ha trabajado patrocinando a distintos investigadores, sobre todo jóvenes, y desde luego un placer a la acuciosidad, a la concentración de Blitz Lozada, colega. Gracias a ustedes por arriesgarse a ser parte de esta muchedumbre que no corre el riesgo de accidentarse como la de Corea, pero que corre el riesgo de escuchar unas intervenciones que esperamos sean útiles para ustedes y no los aplasten por ser excesivamente densas. Del título que ha escogido Javier, a quien le agradezco, nos acabamos de conocer hoy, y del grupo de compañeros estudiantes que ha organizado este encuentro, tenía como invitado la posibilidad de hacer una sugerencia. He preferido abstenerme. Para mí es un título denso, algo dramático, y de todo él voy a tomar una sola palabra. La palabra institución, que se emplea con tanta frecuencia, muchas veces como un arma arrojadiza en la discusión política del país, y que suele ser tan poco comprendida, no solo en el espacio de la pelea política, sino también en el de los doctos académicos más galardonados. Me ha tocado ser docente de algún doctorando, me sorprendió la cantidad de compañeros que llegan con muchos méritos y tienen dificultad en concentrarse, en delimitar esta palabra importante para nuestro trabajo de investigación y para el de los políticos, para el de los trabajadores. Voy a tomar una sección de institución, porque evidentemente sí que estamos afrontando no solo en este momento, y no solo durante la vigencia del régimen actual, sino de una manera mucho más prolongada, estamos afrontando problemas de instituciones. Y de sus diversas acepciones yo me voy a ir con una breve y simple, que es la de conjunto de reglas de cumplimiento aproximadamente obligatorio, voy a decir. No me voy a referir tanto al aspecto organizacional, que es el que suele tomarse más en cuenta. Pensamos en instituciones, pensamos en organizaciones, pero las organizaciones van a existir en tanto trama administrativa con determinadas capacidades sobre base de una norma. Y parto además de que hablamos de instituciones formales y de instituciones informales. En una sociedad existe una relación cambiante, dinámica, entre las instituciones normales, es decir, un conjunto de normas que ha pasado todo el ritual y el ceremonial que la eleva a categoría de ley o de una instancia similar. Pero están también las instituciones en el sentido de un conjunto de procedimientos adoptados, respetados por una sociedad.
Entonces, si es tan largo el tiempo en el que en Bolivia nos referimos a crisis institucionales, como ha preferido el grupo que nos invita en este caso a llamar crisis existencial, es porque estamos afrontando un problema largo. Y el problema largo, que en tanto a instituciones, entiendo que se refiere a dos planos: al plano de la ley y al plano del Estado, cuando hablamos de instituciones. Y voy a resumir ese problema de nuestras instituciones en su carácter. El Estado boliviano, las leyes bolivianas, las constituciones bolivianas en general, tienen desde su arranque un carácter colonialista. Eso quiere decir, están pensadas, se han madurado, se han definido finalmente a partir de experiencias que nos son intrínsecamente ajenas y que poco se han compadecido con la realidad de lo que es hoy nuestro país. Es fácil tenerlo en cuenta, es fácil. Le pido a Javier y a cualquiera que esté a cargo de ello, que de la manera más estalinista posible me diga, son 20 minutos y tengo que callarme. Esa es una institución que quiero respetar. Y esta Bolivia nació de lo que hoy llamaríamos una asamblea constituyente, no se denominó así en su momento, compuesta íntegramente por varones, o criollos, o mestizos hechos los criollos, ¿no? Ni un indio, ni una mujer. Milicos o abogados. Eso creo que tiene poco que ver con la sustancia, la existencia, la vida y la identidad de lo que se estaba creando. Ignorar a los indios y a las mujeres, crear un conjunto de reglas que se imponen principalmente sobre ellos, creo que genera la fractura transversal profunda que llega hasta el día de hoy. Y el empeño más grande por subsanar esta situación, que ha sido la fundación de un Estado plurinacional, no ha conseguido esta enmienda. Lo mejor que ha hecho el nuevo ciclo estatal, yo pienso que estamos frente a un nuevo ciclo estatal donde está cambiando la composición del poder del Estado en términos sociales. Eso está ocurriendo de una manera irrevocable ya. La época del predominio criollo mestizo ha terminado. Y ha sido sustituida no por lo que nos dice el Estado, no hay un predominio indígena, hay un predominio campesino, y campesino no es indígena, no lo voy a discutir en esta ocasión, es una linda discusión, porque estamos hablando de realidades distintas que los campesinos reconocen ellos mismos, no lo digo yo. Lo dice el estatuto, más bien el documento político constitutivo de la CESUD-CB, dice: somos indígenas y somos campesinos, reconocen, se tratan de sujetos distintos. Pero no nos vamos, dice ellos, como campesinos a subordinar a una condición de clase. Eso es el campesinado, una clase social nacida desde 1952, ni étnica lo indígena. Los campesinos son de origen indígena, una clase social de origen indígena y prácticas sociales, concretas, económicas, políticas, que los hacen entrar en contradicción con su origen indígena. No hay un gobierno que haya generado más choques, querellas entre campesinos e indígenas que el actual rey. Y los dos sujetos se han ido distanciando en el curso del tiempo. Yo llamo indígenas, he dicho que no me voy a ocupar del problema, solo para que se me entienda, exclusivamente a quienes habitan en sus tierras comunitarias de origen. Viven en ellas, trabajan en ellas.
Para mí, la mayoría del país es campesina o de origen campesino. Y no estoy pensando en agricultores. Los campesinos viven mitad de su tiempo en el campo, más de la mitad de su tiempo probablemente en las ciudades, y sus hijos y nietos son nuevas fracciones de clase y clases sociales urbanas, como los comerciantes populares, los transportistas, los cooperativistas, son todos de origen campesino y por lo tanto tienen una raíz indígena. Pero recuerden, vivimos en una etapa de confrontación campesino-indígena. Saludo cordialmente al investigador, académico y amigo HCF Mancilla. Es un gusto tenerlo entre nosotros. La Constitución de 2009 es la institución democrática más importante que tenemos en el país, a mi entender. El resultado, no como dicen la mayor parte de sus frívolos críticos, que le atribuyen ser un escrito de asesores catalanes, cubanos, venezolanos. La Constitución que tenemos nació, por ponerle un origen, de la crisis de Estado que se inició no en el año 2000 ni 2001, sino en el año 1997 con el general Banzer. Y esa crisis de Estado la confesó Banzer cuando reconoció ante las críticas del MNR, no tenemos programa, hay que hacer un programa, porque el MNR decía, no tienen programa. Y Banzer convocó a los diálogos nacionales, con patrocinio de las ONG y de la cooperación internacional. Decir soy gobierno y no tengo programa es reconocer la esencia, la fractura fundamental del Estado, que se fue profundizando en el curso de los siguientes años. La Constitución empezó en la convergencia de dos eventos distintos. El primero, un frustrado encuentro nacional donde fueron llamados a participar las Fuerzas Armadas, la empresa privada y la COP. Y al mismo tiempo, la Iglesia Católica llevaba adelante, por orden del Vaticano, las jornadas jubileo, que eran un conjunto de mesas para discutir cómo se utilizarían los fondos de la deuda exterior condonada a la fuerza por quienes nos habían prestado dinero. Lo que pasa es que en esas reuniones sobre los fondos llamados así HIPIC, que se relacionan, son sigla en inglés, de países pobres altamente endeudados, allá empezó a discutirse qué tipo de país queríamos. Ahí nace la Constitución. Y el proceso constituyente que empezó con la marcha indígena de 1990, esa marcha indígena iba al fondo del problema. Planteaba tierra, territorio, problema de indígenas, por un lado, territorio, tierra, campesinos y dignidad. El problema de un Estado discriminador, de un Estado racista. Estaba contenido en esa demanda de los pueblos indígenas de tierras bajas. Allá empezó el proceso constituyente y el largo debate que empieza en el 97 hasta que se llama la Asamblea Constituyente, se elige en 2006, de allá nace la Constitución. Y es una Constitución de carácter muy avanzado, no solo por lo que ya sabemos y tantas veces se ha repetido, derechos también, derechos colectivos, ampliación de derechos, introducción de visiones sobre la relación con la naturaleza, en fin. Sino, es muy interesante, es una Constitución que demuestra cómo el pueblo boliviano ha hecho un recorrido del estatismo de 1952 en adelante, inclusive antes. El pueblo boliviano expresa un estatismo recurrente, profundo, hasta la estadolatría. El Estado lo era todo para nosotros. Pero la Constitución de 2009, fíjense, expresa la experiencia de una sociedad que empieza a distinguirse del Estado. La sociedad boliviana empieza a entender que el Estado no es la sociedad organizada.
que el Estado es un tipo de organización sobrepuesto a la sociedad, capaz, inclusive en la mejor circunstancia, de oprimirlo, de exaccionarlo, crea dos instituciones para tratar de atemperar esa situación, nuestra Constitución: la participación y el control social, cuyas leyes no expresan lo que pedía la sociedad. La participación social es una demanda de tipo corporativo. Es una demanda donde se pide que las corporaciones, es decir, las organizaciones empresariales, populares, sindicales, sociales, pacten con el Estado la normativa, las leyes. El control social es completamente distinto. El control social pide una supervisión por encima y por fuera del Estado de la propia sociedad. Y en vez de eso, o sea, es la sociedad que, no reconociéndose en la burocracia política, no creo en el término clase política, en los profesionales políticos de cualquier color y de cualquier ideología que viven de la política y están en todos los rangos, en todos los niveles del Estado, y de control sobre sus acciones, rendición de cuentas, pero no por parte ni de los representantes corporativos, ni menos de funcionarios del Estado. Esas autoridades llamadas de control social son una impostura completa y reflejan la incapacidad profunda del MAS para entender aquello. Tuvo un mérito el MAS, le abrió la puerta al proceso constituyente y permitió que se aprobara una constitución que no sospechaba. Ellos tenían 10 puntos, se aprobaron 400. Y ellos insistieron en quebrar, por ejemplo, novedades constitucionales importantes, como la que señala que los recursos naturales, rompiendo con todo el constitucionalismo social previo, en esta Constitución los recursos naturales ya no son del Estado. Fíjense a lo que me refiero, hay una conciencia de distancia entre sociedad y Estado. Siempre hemos dicho son del Estado. La Constitución de 2009 afirma son del pueblo boliviano y han de ser administrados por el Estado, pero entiéndase el Estado como nuestro, como lo que debería ser, no como lo que es, como nuestro sirviente, como nuestro delegado, no como nuestro patrón, no como quien nos flagela, impone y oprime. ¿Quiénes reflexionan sobre estas novedades de la Constitución? No lo hacen los abogados, no he visto un solo trabajo, lo hacen los cientistas políticos. No me ha llegado todavía, y es posible, para un académico ya cansado, que ha cumplido más de un siglo de edad, 120 años sobre la espalda, en fin, agobiado, como me ven, tal vez no me han llegado los trabajos, pero no conozco que se hayan multiplicado. Y desde luego, no los políticos, no los sindicalistas, que ambos son para mí, tanto los militantes políticos como los sindicalistas son políticos profesionales. Viven de eso. Y eso los aleja de, comillas, la sociedad civil. Ellos los rompen. Les recomiendo mucho a que vean una película de Andrzej Wajda, polaco, que se llama Danton y Robespierre. Es el momento en que Robespierre promociona el juicio que va a decapitar a Danton. Allá Wajda, con sutileza, nos muestra ese desgarro entre el político profesional y entre su origen humano, digamos, su vida social. Sería bien que el ex vicepresidente García viera eso para que no se proclame, él dice ser Robespierre. Muestra muy poco conocimiento, mucha ignorancia de la Revolución Francesa. Si se parece él a alguien, en todo caso, claro, cuando le dicen Robespierre es usted, no, dice Cerro, no. Él se parece más a Saint-Just, un radical de 18 años, un aristócrata del comité revolucionario que se llamaba Comité de Salud Pública, que fue el que generó la época, que presidió la época del terror. A él se parece más a Saint-Just que a Robespierre. Pero donde está contenido este problema del que no quiero apartar, esta contradicción entre sociedad y Estado, que es fundamental en una época donde la humanidad hoy día, en la época de calentamiento global, en la época de la primera pandemia y quizá ya viene la segunda, ve que el Estado se comporta muchas veces más como un lastre, que no responde a los intereses de la sociedad que dice representar,
y donde la sociedad actúa como el factor de corrección. Por eso no creo en la parte del título que podría interpretarse como crisis existencial de la acción colectiva. Yo creo que la acción colectiva es lo único que le queda al país para corregir los problemas de una democracia sin partidos políticos. Bolivia no tiene partidos políticos. El MAS no lo es. Desde su inicio lo vengo caracterizando como una coalición de organizaciones y dirigentes sociales. Y los otros no son partidos, son caricaturas. Si esta crisis, si mañana hubiera una definición a la que la está empujando el señor Morales probablemente no fue su intención, pero ahora empuja en un sentido que quisiera un adelantamiento de elecciones, no un revocatorio. Es lo poco que voy a decir sobre coyuntura. Pero si hubiera una elección entre él y Arce, probablemente gane Arce, aunque él sea el presidente que renuncie para llamar a elección. La oposición no tiene ninguna chance en una elección próxima. Ninguna. Es más, opino yo que los electores de la oposición tienen temor a que sus candidatos ganen una elección. Entonces estamos en ese tipo de situación política y donde efectivamente creo, siendo la democracia, entendía aquí más bien como sistema de libertades, de garantías personales, individuales y colectivas, como este deteriorado sistema de reglas que hacemos la comedia de cumplirlo, en fin, y siendo la Constitución, desde mi punto de vista, la principal institución, la que tenemos que rescatar. Y si lo estuviéramos haciendo, junto con el censo estaríamos peleando para que los golpistas que alteraron el orden constitucional en 2017, el Tribunal Constitucional, que se puso por encima de la Constitución, la declaró inconstitucional, rompió el orden constitucional y se atribuye y queda, por eso no anula la sentencia de 2017. El mundo está pensando en que el problema de la reelección de Morales es lo principal. No, lo principal es que el tribunal se quedó con la voz de la Constitución. El tribunal se ha colocado en una situación que le permite estar por encima de la Constitución. Y es un tribunal prevaricador que no está siendo enjuiciado ni por el MAS, ni por ninguna oposición que se comporta cobardemente. Porque Marcelo Quiroga Santa Cruz nos enseñó, no importa ganar el juicio. Si le hacemos un juicio al TCP por golpista, por prevaricador, por no anular una sentencia cuya base es falsa, no se trata que el Parlamento masista los acuse, no. Importa que lleguemos al fondo del falso debate, golpe o fraude, y si hubo golpe con el TCP en 2017, y hubo fraude que no fue solo la noche y la caída del TREP, fue toda la domesticación del Tribunal Supremo Electoral. Y por eso tenemos gobiernos de una mediocridad tan grande. El equipo político del señor presidente, constituido por Lima, ministro de Justicia, ministro de Gobierno, el vocero presidencial, no sé, la señora Prada parece, es tan incompetente que cualquiera que sea el resultado de esta pugna por el censo, el gobierno va a perder. Porque el gobierno manipula lo del censo para supuestamente mejorar su rendimiento electoral en la próxima elección. Está creando tales heridas, broncas, resentimientos con el departamento que efectivamente en 10, 15 años va a tener a la mitad de la población del país, que no va a poder subsanarlos. Y eso tiene que agradecerle a un ministro del Interior, un ministro del Gobierno que piensa que lo más importante es verificar qué autos tienen vidrios negros en la calle. Esa es la preocupación del ministro. Ante esa mediocridad, yo creo que la intervención social, para pedir que se atiendan los problemas de verdad, la recuperación económica, el cambio de modelo atendiendo que estamos en un mundo en pleno cambio climático y donde Bolivia tiene un espacio interesante para mostrar otro tipo de economía. Eso lo vamos a hacer desde abajo, participando de esta manera. Tenemos que reforzar un poco más tan masiva audiencia que la que tenemos esta noche, tenemos que movilizarnos algo más y tenemos que ser más directos, más ágiles
y más inteligibles, a quienes ustedes tienen la enorme paciencia de convocarnos a que conversen con ustedes. Muchísimas gracias.